Estamos de regreso con usted en Noticias del Congreso. El Pleno del Senado de la República discutió dictamen de Comisiones Unidas Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Primera, dictamen al Pleno por la cual se reforma la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer que quien incurra en simulación de reintegro de recursos, pues el servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior y posteriormente les asigne o desvíen nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de la ley. Para integrar lo que se conoce como, cito textual, simulación de reintegro de recursos. Esta simulación a una conducta particular que consiste en que, posterior a que la Auditoría Superior de la Federación hace observaciones a los gobiernos estatales o al gobierno federal referentes a recursos utilizados sin justificación alguna en fines distintos a los autorizados por la ley, los responsables de dichos recursos reintegran estas cantidades para solventar las observaciones de la auditoría y posteriormente vuelven a disponer de este recurso. Es una práctica en la que han incurrido algunas administraciones estatales y municipales del país y por las que el órgano fiscalizador ha presentado inclusive 86 denuncias de hechos ante instancias federales. Finalmente, es importante señalar que la ley respira el estado de ánimo de la sociedad y hoy en el ambiente social hay resentimiento por actos de corrupción de altos funcionarios. Ya durante la discusión en lo general de este dictamen señalaron que la simulación no es un tema menor debido a que se ha presentado en por lo menos 10 entidades del país. Enfatizaron en la necesidad de implementar acciones para combatir la corrupción. Enviemos un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y cumplamos las demandas que tanto nos dicen en la calle la ciudadanía. A los corruptos, hagámosles saber que van a estar y que están siendo vigilados. Se avanza, pero hay mucho que queda por hacer. Hay mucho en lo que tenemos que cambiar formas y prácticas. Miren, se habla del combate a la corrupción. Se dice de que ya no va a haber corrupción en México y lamentablemente en los hechos no podemos garantizar que así sea. No es más que un primer paso de los muchos que considero que deben darse en la revisión, discusión y aprobación de nuevos instrumentos jurídicos en contra de la corrupción y de la impunidad, y en la demanda también a las autoridades que habrán de tomarse los tiempos legales y que espero que estén abiertos los expedientes a los que se les dé el curso para que se proceda contra los recientes hechos gubernamentales de los partidos que apenas han dejado el poder y que lo han dejado al país sumido en esta ola de corrupción. Bueno, el dictamen se avaló por unanimidad de 108 votos y se remitió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Bueno, y también en el Senado de la República se discutieron modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal en materia de inhabilitación permanente por hechos de corrupción. Con esos cambios se busca la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por faltas administrativas graves que causen daños o perjuicios o se presente beneficio obtenido por la comisión de un delito. Se busca que las autoridades, concretamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenga la facultad de imponer como la sanción más severa la inhabilitación permanente, tanto a servidores públicos como a particulares que cometan faltas administrativas graves en perjuicio de las finanzas públicas
por un valor de más de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Se incorpora a la Ley General de Responsabilidades y al Código Penal Federal la sanción de inhabilitación definitiva o permanente, mejor conocida como muerte civil, para los funcionarios que se atrevan a cometer actos de corrupción. Esto significa que nunca más podrán volver a desempeñar empleos, cargo, comisiones en el servicio público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. En la discusión en lo general se pronunciaron senadoras y senadores por generar instrumentos jurídicos para que políticos corruptos queden inhabilitados. Votar a favor de este dictamen es votar a favor de acabar definitivamente con la impunidad y la inmunidad de la que han abusado funcionarios públicos de todos los partidos políticos, incluyendo el mío, incluyendo el PAN, que han realizado prácticas indebidas en detrimento de la función pública y en prejuicio de los ciudadanos, quienes con mucho esfuerzo, año con año, pagan sus impuestos. No ha habido voluntad política antes, bueno, pero ahora ¿qué les parece? Que por primera vez en este país alguien decidió tomar decisiones importantes, fuertes, pero importantes en materia de lucha contra la corrupción. ¿Qué les parece lo que sucedió con el robo de combustibles? ¿Qué les parece con las denuncias que están ya interpuestas? Más de 1,800 carpetas de investigación abiertas, que no se han salido a dar golpes mediáticos, no. Mejor seguimos el debido proceso. Estamos claros que esta figura nos va a ayudar para que esos corruptos, en primer lugar, no vuelvan a estar en una boleta. En segundo lugar, no puedan acceder a ningún cargo por dedazo. Y en tercer lugar, que no van a poder tener ningún negocio con ninguna licitación de gobierno. La propuesta para que las figuras de inhabilitación temporal y permanente prevalecieran, pues no se trata de legislar al aire, pues la lógica de una sanción justa es que debe ser proporcional al acto o a la omisión. Y por eso se están mencionando en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, en arrendamientos, servicios u otras obras públicas. Luego de la discusión en lo general, el dictamen se avaló con 110 votos a favor, 0 en contra, y en las reservas el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una en busca de aumentar las veces el valor diario de la unidad de medida y actualización para que proceda la inhabilitación definitiva. Estamos hablando ya de 126,000 pesos. Me parece que ya hablar de un peculado, hablar de un ocultamiento, de cualquiera de estas conductas, con este monto ya estamos hablando de algo que sí se separa de lo que pudiera ser en alguna medida un acto desproporcionado, porque sancionar por 16,000 pesos como falta grave y luego inhabilitar permanentemente por eso, pues me parece que está totalmente fuera de toda proporción en la consecuencia jurídica. Bueno, la propuesta fue avalada por el Pleno y posteriormente se sometió a votación el dictamen con las modificaciones planteadas. Resultado, 102 votos a favor y 0 en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 212 del Código Penal Federal con las modificaciones aceptadas. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal en materia de inhabilitación permanente por hechos de corrupción. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.